Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la familia, de manera especial de los padres que deben bendecir a sus hijos. Los hijos están siendo afectados por el enemigo y se necesita conocer la función de los padres. Los padres fueron establecidos por Dios para bendecir el hogar. Así que debemos conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. La primera institución que Dios estableció en la tierra es la familia, y todo parte del matrimonio entre un hombre y una mujer. Así ha sido establecido. Si la sociedad está hoy en bendición es porque la familia está en bendición, pero si una sociedad no está en bendición es porque la familia no camina en bendición. Así que debemos conocer lo que está escrito en la Biblia, y hoy hablaremos de la fe que deben tener los padres para bendecir, para orar por sus hijos. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Sí, Dios va a traer una unidad, una restauración entre los padres e hijos, y creo que de una manera muy especial también lo que son los abuelos con los nietos, porque vemos el ejemplo de, por ejemplo, los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y de los tres, bueno, se menciona más, la Biblia hace más mención tanto de Abraham como de Jacob. Y realmente con ellos dos fue que Dios hizo o estableció, mejor dicho, el diezmo. Empezó con Abraham, pero se completó con Jacob. Entonces hay algo, ¿no?, que une mucho lo que son los abuelos y los nietos. Y por eso ahora que Dios rescató a muchos abuelitos, ¿no?, de la pandemia, ahora van a poder inyectar esa sabiduría a sus nietos y generaciones futuras, y entonces vamos a ver salvación y restauración en la familia, en la sociedad como nunca antes. Sí, Dios es Dios de la familia. La Biblia dice que los nietos son la corona de los abuelos, de los ancianos, y hay sabiduría en los ancianos porque la sabiduría viene de Dios y Dios la establece en personas aquí en la tierra. Hoy hablaremos de la autoridad delegada de Dios. Toda autoridad viene de Dios. La autoridad que Dios delega tiene que ver con lo espiritual, pero también con lo natural. Por ejemplo, aquí en la tierra tenemos más de 200 naciones en el planeta. Cada nación tiene un presidente o un primer ministro. Ese presidente tiene autoridad. La autoridad de un presidente viene de Dios. Dios delega la autoridad en un presidente de una nación en lo natural. Así que el presidente se mueve en lo natural, en una autoridad de lo natural. Hay otra autoridad, la autoridad espiritual en la tierra. Esa autoridad está en la iglesia cristiana. Dios ha delegado esa autoridad en cada cristiano, hombre o mujer, que tiene que ver con lo espiritual. Por eso, en el nombre de Jesucristo, todo cristiano puede ejercer la autoridad sobre los demonios, sobre espíritus que perturban personas, familias, ciudades y naciones. Así que la autoridad espiritual está sobre la autoridad de lo natural. Si entramos a lo espiritual, podremos gobernar lo natural. Dios se mueve en lo espiritual, Dios es espíritu. Aquí en la tierra hay dos áreas que tenemos que conocer y empezar a dominar: el área espiritual, el área natural. Donde Dios puso la autoridad tanto espiritual como natural fue precisamente en los padres de familia. El padre, la madre de familia tiene dos autoridades: la autoridad espiritual y la autoridad natural o física. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, hablando de la autoridad que Dios ha dado a los padres en cuanto a lo natural. Dice Hebreos en el capítulo 12, dice aquí, versículo 9.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí Dios está hablando de la autoridad que se ejerce en lo natural. Dios se mueve tanto en lo espiritual como en lo natural y pone como ejemplo la autoridad establecida en los padres terrenales. Es una autoridad en cuanto a lo natural, pero también hay una autoridad en lo espiritual. Esa autoridad vino en Jesucristo. Jesucristo dio esa autoridad desde que comenzó su ministerio, llamando a 12 apóstoles para ejercer esa autoridad en lo espiritual. En Lucas, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 1 y 2, encontramos la autoridad de lo espiritual, que es la autoridad de la iglesia, porque los apóstoles de Jesucristo son el fundamento de la iglesia cristiana. Así que cuando Jesucristo estaba delegando esta autoridad en sus discípulos, era también para la iglesia que iban a ser. Y hoy estamos a 21 siglos del nacimiento de la iglesia. La iglesia no ha cambiado porque Dios no ha cambiado. Dios establece en su palabra. Dice Lucas 9 del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En esta autoridad es donde está la sanidad, porque detrás de una enfermedad, la enfermedad tiene que ver con lo físico, en un cuerpo físico. Puede verse en muchos casos de enfermedades, pero detrás de una enfermedad hay espíritus que no vemos. Tiene que ver con lo invisible, son espíritus que se mueven en el aire, son espíritus que se alojan dentro del cuerpo. Solamente Dios da la autoridad en lo espiritual. Aquí lo está dando a sus discípulos, a los apóstoles, pero es la misma autoridad que tenemos nosotros los cristianos. En Marcos, en el capítulo 16, Jesucristo dio la gran comisión de predicar el Evangelio con autoridad. No podemos predicar el Evangelio sin la autoridad. Por eso en el Evangelio de Marcos habla de 4 señales de la autoridad. En Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que aquí tenemos la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, que tiene que ver con demonios, espíritus que perturban personas, familias, ciudades, autoridades, naciones enteras. Así que Dios para eso estableció su iglesia y la repartió en todo el mundo para bendecir a las naciones. Pero hay una autoridad que se concentra en la tierra, esa autoridad que tiene que ver tanto con lo espiritual como con lo natural, está en los padres de familia. Dios delega la autoridad, la máxima autoridad está en el cielo, allí está el trono de Dios, pero en la tierra tiene que haber una delegación de autoridad. Cuando Dios el Padre, Dios envió a su Hijo Jesucristo, Jesucristo en la tierra dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿Cómo es eso? Porque la Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. En el cielo están en el mismo nivel de autoridad, pero para entrar a la tierra está debajo del cielo. Hay que delegar la autoridad porque la autoridad tiene que venir de arriba hacia abajo. Así que Dios delegó la autoridad en su Hijo
Y Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, mi Padre está en los cielos, Él es mayor que yo. Se refería Jesucristo a su ministerio en la tierra. Y la Biblia dice que hay una delegación de autoridad dada por Dios, establecida para la familia. Todo eso está en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura en el capítulo 11, versículo 3, donde habla de la delegación de la autoridad. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí está Dios. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. La primera persona que Dios creó fue el varón. Y el varón es cabeza de la mujer. ¿Cómo ejercer la autoridad? Cuando nos sometemos a la autoridad superior. Así que cuando estamos sometidos a la autoridad, podemos ejercer la autoridad. Un día vino un centurión a Jesús para pedirle que orara por su siervo que estaba enfermo. Entonces Jesucristo le dijo, voy a ir a tu casa. Este centurión, que conocía de la autoridad, porque él era autoridad de Roma, le dijo al Señor Jesús, Maestro, tú no necesitas ir a mi casa, tú eres la autoridad. Solamente habla la palabra desde aquí, a distancia, y mi siervo sanará, porque yo conozco de la autoridad. Yo estoy bajo autoridad de Roma. Yo le digo a mis soldados, vayan, y ellos me obedecen y van. Todos mis soldados están sujetos a la autoridad que yo tengo de parte de Roma, de parte del emperador. Así que este centurión conocía de autoridad. Vamos a ver estas imágenes con su audio, porque es importante ver cómo la autoridad está delegada. Aquí Jesucristo, Él vino a ejercer toda autoridad de Dios, de los cielos, y este hombre estaba reconociendo, el centurión, la autoridad en Jesucristo de parte de Dios. Veamos. Hemos visto el encuentro de dos autoridades, la autoridad establecida en el centurión. El centurión tenía una autoridad delegada de Dios en lo natural. Pero este centurión, que tenía autoridad en lo natural, no podía sanar a su siervo. Tenía que haber la autoridad espiritual. Y acudió a Jesucristo, la autoridad espiritual en la tierra, que está sobre la autoridad de lo natural. Y aquí, cuando este hombre, el centurión, está hablando de cómo se ejerce la autoridad, es el Espíritu Santo quien nos está abriendo el entendimiento para entender. Toda persona que está bajo autoridad podrá ejercer la autoridad y podrá entender el mundo de lo espiritual. Este centurión, que estaba bajo autoridad, entendía lo espiritual y sabía que la autoridad espiritual estaba en Jesucristo, y le pidió a Jesucristo que ejerciera esa autoridad. Jesucristo habló la palabra. Por la palabra hablada a distancia, el siervo, el centurión, del centurión fue sanado. Es la fe de una autoridad, la fe de un líder que trajo la sanidad a su siervo. Hoy hablaremos de la fe de los padres, que son autoridad, para que los hijos reciban la sanidad. Si hay fe en papá o en mamá, los hijos recibirán la bendición. Cuando este siervo habló de cómo se ejerce la autoridad, este centurión, Jesucristo elogió la fe de este centurión. Por eso la fe es importante. Dice la Biblia que sin fe
no agradamos a Dios. ¿Y dónde debe operar la fe? En el padre de familia y en la madre de familia, porque la institución primera que Dios estableció en la tierra, columna de la familia, es el matrimonio. Es en el matrimonio donde Dios estableció ambas autoridades, la autoridad del mundo espiritual y la autoridad del mundo físico. Por eso el padre puede disciplinar a sus hijos en el mundo de lo natural, pero también puede ejercer la autoridad en lo espiritual para reprender demonios, espíritus que puedan perturbar al hijo. Los espíritus inmundos están atacando a los hijos, están atacando la familia. Todo lo que hoy vemos en personas que andan en ira manifestada, en violencia, todo mal carácter, todos los cambios de conducta de una persona son por perturbaciones espirituales. Hay que ejercer la autoridad. La Biblia nos habla de esta autoridad que Dios le dio a Adán y Eva. Dios creó a Adán y de Adán Dios creó a Eva. Este fue el proceso. Por eso la autoridad viene de arriba. Dios envió la autoridad en Cristo para bendecir la familia. La Biblia dice que el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado por familia, debido a que la familia estaba en pecado desde Adán y Eva. Después del pecado, entonces Jesucristo vino a rescatar la familia. Él era el Cordero que iba a dar de nuevo la autoridad. Jesucristo es el único que puede dar la autoridad al papá de la familia o al padre o a la madre de familia. Así que en Jesucristo, así como el centurión acudió a Jesucristo, todo padre de familia debe acudir a Jesucristo, toda madre de familia debe acudir a Jesucristo, porque si no acudimos a Jesucristo, no podremos entender lo que está pasando con nuestros hijos, porque los hijos son extensión de los padres. Los hijos salieron de los lomos del papá, así que es una extensión. Lo que sucede en los hijos es producto y resultado del padre. Si el padre no camina en fe, si el padre no está con Dios, está apartado de Dios, si no está en Cristo, la consecuencia son los hijos. Hijos que se corromperán, hijos que estarán cada día más en incredulidad, se apartarán más de Dios y por lo tanto se violentarán contra la autoridad. No tendrán respeto a la autoridad de sus padres. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá no se sujetó a la autoridad de Cristo. Por lo tanto, las consecuencias la vemos en los hijos. Hijos que no respetan a los padres, hijos que están maldiciendo a los padres. Por eso tenemos que dejar que Jesucristo entre al hogar, entre a la familia. Y el punto importante para que venga la restauración de la familia es papá y mamá. Por eso hoy tenemos que fundamentar la enseñanza en la fe de los padres de familia, y en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, habla de la creación del matrimonio, donde Dios establece las autoridades para la familia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está lo que Dios estableció en la autoridad para Adán y para Eva. Por eso tenemos que entender quiénes somos aquí en la tierra. No es lo mismo ser soltero que ser una persona casada. Ya hay una responsabilidad de parte de Dios y hay que ejercer la autoridad que Dios delega. Los hijos van a recibir de la autoridad de sus padres, nada más. Cuando un hijo, una hija recibe la autoridad de sus padres,
todo irá bien. Habrá paz en la familia y habrá una buena descendencia. La Biblia dice que la serpiente era astuta. Eso está en Génesis capítulo 3. Engañó a Eva, hizo caer en pecado a Eva. Y después el diablo a través de Eva alcanzó el alma de Adán. Adán pecó, Eva pecó, el matrimonio se destruyó. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La pérdida de autoridad. En Lucas, en el capítulo 4 de Lucas, encontramos cómo Jesucristo se enfrentó al diablo en la tentación después de haberse bautizado en agua y recibió el poder del Espíritu Santo a los 30 años de edad. Dice la Biblia, el Espíritu Santo llevó a Jesús de Nazaret al desierto para ser tentado por el diablo. Jesucristo resistió al tentador y venció al tentador. Pero aquí encontramos un diálogo entre el diablo y Jesucristo. Y aquí es el diablo quien le dijo a Jesucristo que todos los reinos que Dios había entregado en manos de Adán, ahora le pertenecían al diablo, y esto fue por el pecado. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 4 en el versículo 5, 6, 7 y 8. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí tenemos en el versículo 6, el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad, todos estos poderes que Dios había establecido en Adán y Eva, toda autoridad, potestad u autoridad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dijo el diablo, y a quien quiero la doy. El diablo había tomado derecho legal por el pecado de Adán y Eva, y ahora él era el príncipe de este mundo, hasta que vino Jesucristo y lo destronó. Ya el diablo está derrotado desde hace 21 siglos. Cuando Cristo murió en la cruz, fue la derrota del diablo. Cristo resucitó para la justificación de todos los pecadores. Toda persona que crea en el sacrificio de Cristo en la cruz, que cree en su resurrección, será salva del pecado, salva del diablo. Por eso predicamos. Fue cuando Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, para que empezara la restauración del poder perdido por el hombre. El hombre perdió el poder y autoridad hasta que vino Jesucristo. Por eso Jesucristo en Hechos 1:8, con respecto a la iglesia, con respecto a los cristianos, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay poder en el cristiano, hombre o mujer. Por eso todo padre de familia tiene que ir a Cristo. Toda madre de familia tiene que ir a Cristo, recibir el poder de Cristo, porque se va a enfrentar con poderes demoníacos en sus hijos. Hijos que están con espíritus de rebelión, con espíritus que están usando su alma en su mente y en su voluntad para maldecir a la autoridad establecida, que son los padres. Por eso la Biblia dice que Dios dejó de mandar profetas porque no estaban cumpliendo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sus mandamientos. Entonces Dios dijo en Malaquías: les dejaré de hablar, no habrán profetas, hasta que reciban la unción que viene de Dios, la unción que estuvo en el profeta Elías. Elías confrontó toda rebelión que estaba en Jezabel,
toda rebelión espiritual, toda rebelión que se levanta contra las autoridades, estaba en Jezabel. Jezabel gobernaba sobre el rey Acab. Acab era un títere de Jezabel. Por eso Dios dijo: voy a enviar de nuevo el espíritu de Elías. Hasta que venga el espíritu de Elías es cuando entonces vendrá la restauración en la familia, donde el corazón de los padres se acercará a los hijos y el de los hijos a los padres. Hay demonios que separan a los padres de los hijos. Por eso hay que ejercer autoridad y reprender esos espíritus. ¿Quién trajo el espíritu de Elías a la tierra? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado como Elías aquí en la tierra. Así que empezó el tiempo de restauración cuando vino Jesucristo, porque Juan el Bautista fue el profeta que empezó a hablar del Mesías que pronto estaría en la tierra. Vino a preparar el camino, vino predicando arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces todo el poder venía ahora en Cristo Jesús para deshacer todas las obras del diablo. Ese poder, el poder con que Jesucristo derrota al diablo, lo da a la iglesia. Hoy la iglesia tiene ese poder. Así que la iglesia está formada de familias y los padres de familia son importantes en la iglesia. El padre de familia, la madre de familia. Todos los que somos pastores sabemos la importancia de un padre, la importancia de una madre, la importancia de que el matrimonio esté bien. Si el matrimonio está bien, los hijos estarán bien. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia con respecto a la restauración. ¿Quieres agregar algo? No, pues es lo que Dios está haciendo ahora, ¿no? En la restauración. Así es. Vemos cómo Dios está juntando a la familia como nunca antes. Y bueno, aunque ya algunos abuelos ya partieron también con el Señor y ellos están en un mejor lugar, pero también toda muerte de los santos trae cosecha, trae avivamiento y trae una restauración completa. Y es lo que Dios está empezando a hacer. Y es lo que Dios está haciendo, lo que dice tanto Joel capítulo 2 como Hechos capítulo 2, que habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, que los hijos van a estar profetizando, que Dios estará dando tantos sueños y visiones a los ancianos y jóvenes. Y bueno, habla de la familia, la bendición sí, completa en el hogar, sí, desde los abuelos, padres e hijos. Sí, y algo muy interesante también para decir, porque antes que viniese el Nuevo Testamento, termina, el Antiguo Testamento termina con Malaquías, sí, y hubieron 3 profetas de la restauración, como son Ageo, Zacarías y Malaquías, son los 3. Y con Zacarías prácticamente termina el Antiguo Testamento. Hubo un receso de 400 años, la parte, vamos a decir, intertestamentaria, hasta que vino el Nuevo Testamento, lo cual también nos está diciendo que antes de que Cristo venga, porque Cristo vino después de la restauración, en este caso usando estos 3 profetas, y ahora Dios está trayendo una nueva restauración, porque Él está pronto por venir por su iglesia. Y por eso, bueno, el derramamiento del Espíritu Santo está llegando a toda carne para que la gente, para que los creyentes despierten, los que están dormidos, y para todo aquel que no tiene a Jesús, tenga a Jesús, porque Dios los va a usar a todos muy grandemente, los va a usar, va a habilitar los dones, los talentos, el llamado, el ministerio que Dios les ha dado, que por ese propósito todos hemos nacido, el propósito de Dios, y es servir al Señor, y Dios estará levantando profetas y pastores sobre todo, levitas, sacerdotes en este tiempo, porque van a despertar y van a tomar en serio los caminos del Señor. Sí, es la profecía que habló el apóstol Pedro de los últimos tiempos, y lo encontramos en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 habla de un tiempo del refrigerio de Dios.
Y en ese tiempo de refrigerio, que es el derramamiento del Espíritu Santo, trayendo una unción fresca a la familia, es donde estará la restauración. Leamos en Hechos 3, del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dios está restaurando la autoridad perdida de Adán y Eva. Dios está posicionando al padre de familia, la madre de familia en autoridad sobre sus hijos. La autoridad hay que ejercerla. Dice la Biblia en el libro de Jueces que cuando no había autoridad, no había rey, entonces el pueblo hacía lo que bien le parecía, porque no había autoridad alguna. La pérdida de autoridad trae un vacío que trata de llenarla el diablo. El diablo está al acecho, el diablo quiere ocupar una posición que no tiene. Ya esa posición de autoridad que tenía por el pecado le fue quitado por Jesucristo. Ahora esa autoridad la tiene la iglesia, por eso todo padre debe acercarse a Jesucristo, toda madre debe acercarse a Jesucristo, debe convertirse a Cristo para que reciba la autoridad de Cristo y la pueda ejercer en su familia, de manera especial con sus hijos. Los hijos van a recibir la bendición de tener padres en autoridad. Si los padres están bajo autoridad, ejercerán la autoridad. Y los hijos que reciben la autoridad de sus padres se someterán a sus padres. Por eso la Biblia habla del quinto mandamiento. Podemos leer lo que está registrado en Génesis, en Efesios. Efesios está hablando del mandamiento que tiene una promesa. Tiene que ver precisamente con la sujeción a los padres. Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 2. Bueno, el 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Allí está lo que Dios demanda, obediencia a la autoridad. Obedece a tus padres, obedece a tus autoridades. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Creo que todo ser humano inteligente y sabio puede entender de que no hay como vivir en la tierra cuando todo nos va bien. Toda la vida que vivamos en la tierra siempre será en bienestar, que nos vaya bien y que tengamos larga vida, que terminemos los días que Dios determinó para cada uno de nosotros. Sí, qué hermoso sería esto. Bueno, pues aquí está. Honra a tu padre y a tu madre, y esas promesas de bendición vendrán sobre los hijos. Sí, ahí vemos dos promesas, ¿no? Ahí vemos, primero Dios dice, hay que obedecer a los padres porque es justo. Es justo que si los padres ahora sí nos han dado amor, entonces también le demos amor a ellos. Y aunque no den amor, bueno, hay que amarlos de todas maneras, porque amando a los padres es como Dios nos va a bendecir a nosotros. No guardando ningún resentimiento o amargura, ni nada malo en nuestros corazones. Porque dice, este es el primer mandamiento. Con promesa. Con promesa. Es el primero de los 10 mandamientos que Dios estableció en la ley. Un mandamiento tiene promesa. Sí, es el que más resalta, vamos a decir, de todos. Es el primero que tiene promesa. Y si haces esto, entonces hay dos promesas para todos. La primera es prosperidad. Sí, todo le va a ir bien, todo lo que emprenda va a prosperar. Sí, porque prosperidad es que nos va bien en todo. En todo lo que emprendamos. En la casa, en la familia, en el trabajo, en lo que sea que hagamos. Todo te sale bien. Todo te sale bien, eso es prosperidad. Sí. Y lo segundo es longevidad.
Sí, la longevidad, o sea, deja de preocuparte si una enfermedad te va a llevar a la muerte. No, no, no. Dios ha establecido, si tú honras a tu padre y a tu madre, que vas a cumplir los días que ha establecido Dios para tu vida. Así que la Biblia dice que la vida del hombre son 70 años, los más robustos llegarán hasta los 80, y hemos conocido a personas que rebasan ya los 80 años. Así que eso es largura de días. Así que debemos darle gracias al Señor porque Dios cumple su palabra. Toda persona que honra a papá y a mamá tendrá bienestar económico, bienestar de prosperidad aquí en la tierra y también largura de días. Este es un principio de liderazgo. El liderazgo aquí se cumple. Yo no puedo ser líder si primero no sé ser un siervo, si no sé ser un obediente a mi autoridad. Así que los hijos aprenden de liderazgo, aprenden de autoridad sometiéndose a la autoridad. Son principios establecidos en la palabra de Dios. Amar a una autoridad, amar a los padres es un mandamiento, no es un sentimiento. Nosotros no caminamos en sentimientos y emociones, caminamos en obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y el principal mandamiento es amar. Amar a Dios, amar al prójimo. Amar, dijo Jesucristo, aún a tus enemigos tienes que amarlos para que seas perfecto en la tierra, porque Dios es perfecto. La Biblia dice de que Dios hace salir su sol para buenos y malos. Nosotros amamos a la gente, a las personas. Pero a los demonios los aborrecemos y los reprendemos. A quienes vamos a odiar y reprender son a los demonios, no a las personas. Por eso tenemos que reprender espíritus para que cambie la conducta de una persona. ¿Quién está dominando a alguien para ser una persona violenta, iracunda, maldiciente? Demonios. Si echamos fuera esos demonios, la persona estará en paz, la persona será libre y acudirá a su Creador, y el Creador es Jesucristo. Por eso todos acudimos a Jesucristo cuando somos libres de espíritus malos que nos atormentan. Así que debemos conocer todos estos principios que tienen que ver con la autoridad. Vamos a ver el caso de una madre de familia que estaba angustiada porque su hija estaba enferma, pero esta enfermedad era debido a un espíritu. Los espíritus están trayendo enfermedades, así que esta mujer no era de Israel, era una mujer gentil, y no es casualidad que Jesucristo haya ido hacia el norte de Israel, donde estaba prácticamente lo que hoy conocemos como Líbano. Sí. ¿Y qué otro lugar ahí? Siria está al norte de Israel. Es Líbano, es la costa del mar Mediterráneo. Sí, entonces Jesucristo fue por allá. Y entonces esta mujer oyó de que Jesucristo, el sanador, el hacedor de los milagros, estaba recorriendo esa región. Bueno, estaba recorriendo esta parte de lugar. Jesús, iba a decir, es muy rara esta parte de la historia de Jesús, porque él estaba llamado para Israel. Sí, para sanar primero a los judíos, del pueblo de Israel. No para ir a tierras gentiles. Sí. Pero sin embargo, Dios llevó a Jesús allá a Tiro y Sidón. Ahí vemos la misericordia de Dios hacia los gentiles, el gran amor de Dios a la gente, sean judíos o no judíos. Dios ama su creación, y aunque eran gentiles, eran creación de Dios. Sí, pues nada más que Dios es un Dios de orden. Todavía no era el tiempo de los gentiles. Como era una ciudad de playa, probablemente Jesús fue a relajarse, ¿no? A la playa, tal vez, como hacemos nosotros también algunas veces, que necesitamos un descanso. Y tal vez estaba haciendo ello, pero el Espíritu Santo tenía otro propósito. Y bueno, también cabe resaltar, porque hablar de
Tiro y Sidón, pues es hablar también de donde estaba Sarepta, que bueno, allí también vemos cómo también en el caso del profeta Elías, Dios los llevó a esa parte para una viuda y para que su casa fuese ahora sí prosperada en tiempos difíciles. Entonces, bueno, vemos que Jesús fue exactamente al mismo lugar donde fue el profeta Elías. Entonces, bueno, ahí vemos, ahora regresando a esta historia, vemos cómo esta mujer tal vez había escuchado de Jesús, lo conocía. Digo, cuando uno va a un lugar donde no conoces a nadie, pues tú no pretendes que alguien se te acerque, ¿no? Pero aquí vemos, esta mujer reconoció a Jesús y le clamó. Y lo llamó Jesús, el hijo de David. En otras palabras, lo llamó el Mesías. Ella estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y muy pocas personas reconocieron a Jesús como el Mesías. Esta mujer lo hizo. Y ella clamó a Dios por su hija, que estaba gravemente atormentada. Ahora, esta mujer tenía varias nacionalidades, ¿no? Era cananea, Ciro, Fenicia, porque, bueno, Siria estaba cerca del Líbano. Y, bueno, era una mujer que estaba atribulada por su hija, tal vez era madre soltera, no sabemos. El punto es de que ella le tenía mucho amor a su hija. Y bueno, a sus dioses, porque no era una hija de Dios. O sea, sí. Ella tenía sus propios dioses. Tal vez adoraba a sus dioses, pero no veía una respuesta. Sí. Y por ello, ahora yo creo que el Espíritu Santo fue quien la convenció de decirle, ese que está ahí es el Hijo de Dios viviente. Sí. Ella oyó de Jesús y acudió a Jesús. Eso es importante. El nombre de Jesús, Jesús significa el Salvador. Sí. Ella creyó que solamente Él podía salvar a su hija, claro, y acudió hacia Él. Pero bueno, como Jesús estaba, su ministerio está enfocado en los judíos, entonces al principio vemos que no la atendió por ello. Pero esta mujer fue persistente. Esta mujer prácticamente se fue con los discípulos para hacer presión. Bueno, aquí estamos viendo ya lo que es la fe en acción. Sí. Esta mujer empezó a activar su fe. Oyó de Jesús, el nombre de Jesús trae fe. Sí. Ella puso su fe en acción, la fe por obras, para persistir, insistir en que Jesucristo sanara a su hija. Y Jesucristo, por la fe de esta madre de familia, sanó a su hija. Así que cuando una madre de familia acude a Jesucristo insistiendo, viene la sanidad a su hija. Aquí tenemos otro caso parecido a el del centurión. Esta mujer alcanzó a Jesucristo en el camino y allí ella derramó su corazón y se humilló ante Jesucristo. Jesucristo, por la fe de esta mujer, elogió la fe de esta mujer y no era judía, no era de Israel. Por la fe de esta madre de familia, entonces dijo, hágase conforme a tu fe. Ella quería la sanidad de su hija y en ese momento su hija a distancia también fue sanada. Así que aquí tenemos cómo obra la fe. La fe no tiene barreras, no tiene distancias, solamente hay que activarla. Y el único que nos ayuda para activar la fe es Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia, vamos a leer en Marcos capítulo 7, versículo 24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, aquí está la clave, oyó de él, oyó de Jesucristo. La fe viene por oír de Jesucristo. Debemos escuchar el nombre de Jesucristo, debemos escuchar el Evangelio para tener fe. Ella oyó, entonces la fe la movió a ir
alcanzar a Jesucristo en el camino. La fe es activa, la fe nos mueve, y dice que ella fue hacia él, vino y se postró a sus pies, esto es, reconociéndole como Dios en la tierra. El que se humilla será exaltado. Ella no vino con arrogancia, con soberbia, todo lo contrario, ella se humilló. Es la fe de salvación que ya estaba en ella, que la hizo moverse para reconocer que solamente Cristo podía ayudar a esta madre afligida por su hija que estaba enferma. Ella no estaba con su hija, ella estaba persona a persona en el encuentro con Jesús. Si una madre de familia tiene un encuentro personal con Jesucristo, las cosas con tus hijos, amiga, hermana, se te solucionarán. Solamente como madre acude a Jesucristo. Hoy hay muchas madres solteras, están afligidas, son papá y mamá para sus hijos. Acude a Jesucristo. Él ama a toda persona que está desamparada, que está afligida. Solamente tienes que acudir. Esta mujer le dijo al Señor Jesucristo de que echase fuera ese demonio, pero Jesús le dijo, todavía no es el tiempo de los gentiles. Pero esta mujer, aunque... Y era griega también, y era griega. Sí, tenía varias nacionalidades. Sí, pero muchos dioses. Sí, pero vemos, ella primero, bueno, su técnica que usó después de todo fue molestar a los discípulos. Fue tras uno, tras otro, se repasó todos los 12 discípulos, tanto que los discípulos se sacaron de quicio y le dijeron a Jesús, ya haz lo que ella quiere porque ya nos tiene colmado la paciencia. Insistía, esa es la fe. Y ahí es donde vemos, Jesús le dice a esta mujer que no era el tiempo de los gentiles, sino era todo el tiempo de los judíos. Entonces vemos, le dice Jesús, es que no está bien tomar el pan de los hijos y que otro más se aproveche de ello. Y dárselo a los perrillos, Ajá. Así se referían a los gentiles en esos tiempos, eran personas inmundas. Entonces no es el tiempo de ustedes, dijo el Señor. Pero esta mujer dijo, aún los perrillos de las migajas de los hijos comen. Así que dame de las migajas, sí, de las sobras de tus hijos. Cuando uno está comiendo pan, no puedes comer todo el pan en sí, van a caer alguna migaja. Sí. Y ella está diciendo, bueno, tú podrás comerlo en la mesa, pero algo va a caer en el suelo. Sí, dáselo a tus hijos, pero a mí, aunque sean las migajas. Sí, yo no necesito comer todo el pan, yo nada más necesito una pequeña diminuta migaja de pan y es todo lo que necesito para la sanidad de mi hija. Y Jesucristo le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. En Mateo 15, dice la Biblia, había sido sanada. Era un demonio de enfermedad. Así que tenemos aquí una madre de familia llena de fe. La fe viene de Jesucristo. Solamente en Jesucristo podemos tener fe. Toda madre de familia angustiada, desesperada por sus hijos, debe acudir a Jesucristo, igual el padre de familia. Vamos a hacer un corte y regresamos nuevamente. Quédense con nosotros, queremos orar por ustedes. La fe de los padres es importante para la salud de los hijos. La Biblia habla en Marcos capítulo 9 cómo un padre de familia también fue hacia Jesucristo, así como esta madre que acabamos de enseñar en la Biblia, también un padre de familia. Marcos 9, Jesucristo le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. De otra manera, si puedes tener fe, la fe del papá es importante. Este padre reconoció que solamente en fe podría ayudar a su hijo, entonces decidió creer. Es una decisión personal, debemos tomar la decisión de creer. Este padre dijo, creo, ahora Señor Jesús, ayúdame para no ser incrédulo. Por eso el padre debe ir a Jesucristo, caminar en fe,
para ayudar a sus hijos. La Biblia dice, hay alguien enfermo en casa, llamen a los ancianos, a los que son padres espirituales y oren por los enfermos. En el nombre de Jesús, ahora enviamos palabra de sanidad. Estamos reprendiendo todo espíritu de enfermedad en cada familia, en cada hogar. Declaramos a Jesucristo el Señor y Salvador de cada matrimonio y de cada hijo. En el nombre de Jesús, reciban el poder del Espíritu Santo en salvación y en sanidad. Amén y amén. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en este tiempo de enseñanza y bueno, pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.